¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes no solo representan el mayor riesgo sanitario, sino una amenaza para el desarrollo del país. Hoy el problema ya alcanzó niveles de epidemia. 48.6 millones de mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso u obesidad. Ante este escenario, el gobierno federal ha puesto en marcha una estrategia para prevenir, atender y procurar revertir la situación. Para hablar sobre este tema, me acompaña, como todos los domingos, Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Verónica? Gusto. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo te va? Javier. Y Pepe Ureña. ¿Cómo te va, Pepe? Buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el maestro Miquel Arriola. Bienvenido, Miquel. Muchas gracias. Titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS. Antes de iniciar el análisis sobre la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, les invito a ver la nota que hemos preparado al respecto. En México, 7 de cada 10 adultos presenta exceso de peso corporal con riesgos para su vida. 1 de cada 3 niños mexicanos padece de sobrepeso u obesidad. Además, 1 de cada 5 muertes en el país es causada por diabetes. Una auténtica epidemia de sobrepeso y obesidad. No podemos cruzarnos de brazos. Lo que está en riesgo, literalmente, es la vida de millones de mexicanos. Este grupo de enfermedades ahondan las desigualdades entre las sociedades. Una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud y gana 18% menos que un individuo sano, además de presentar mayor ausentismo laboral. Una de las explicaciones a este fenómeno es la occidentalización de la dieta, ya que México es uno de los países con mayor consumo de refresco y bebidas azucaradas. Otro factor es el sedentarismo de la población. Ante esta realidad, la Secretaría de Salud presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes, que se fundamenta en 3 pilares. Salud pública, que promueve estilos de vida saludables y acciones preventivas. Atención médica oportuna y una mayor regulación sanitaria y política fiscal con nuevas normas de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas azucaradas. ¿De qué se trata la reforma? De no satanizar ningún producto, de prohibir productos de bajo valor nutrimental, pero también de tender puentes para que se genere un incentivo para que se puedan reformular los productos, los portafolios de productos de alta densidad calórica a productos de... En 2008, la atención y tratamiento de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes representó 42,000 millones de pesos, 13% del presupuesto de salud. De no revertir la tendencia, en 2017 serán del orden de 101,000 millones de pesos. Muy bien, estamos ya de regreso, vamos a empezar este programa y antes quisiera dar un dato de la trayectoria de nuestro invitado, de Miquel Arriola, que es interesante, es campeón nacional de High Alay. Entonces, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Pones en práctica esto de moverse para no Por subir de supuesto. peso. Chécate, mídete, muévete. Exactamente. Miguel, una introducción general sobre el tema, algún datos que quisieras compartir de introducción. Bueno, muchas gracias, Verónica, Javier, Pepe, Luis Carlos. Es un placer estar aquí. Mira, como lo vimos en la entrada, el señor presidente de la República planteó una estrategia contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes a finales del año pasado. ¿Por qué una estrategia en este contexto? Porque vivimos una emergencia sanitaria, porque las prevalencias en estos 3 rubros son, si no el primer lugar del mundo, somos el segundo en cada uno de ellos, sobre todo remarcando los costos asociados a estos problemas. La estrategia se plantea de manera integral. Hay que decir que yo hoy vengo a explicar la parte regulatoria, pero la integralidad de la reforma es lo que envía el mensaje a todos los actores de que el gobierno lo está viendo como un problema multifactorial. No solamente son los alimentos, no solamente son los hábitos, no solamente es el ejercicio, es un esquema que tiene que ir por todas las rutas para tratar de, primero, el objetivo de la reforma es primero frenar estos porcentajes, frenar el incremento de los porcentajes. Hemos visto que desde principios de los 80, estos porcentajes, estas prevalencias, como dicen los doctores, han ido incrementándose, han explotado. Estamos hablando de que antes de los 80 estábamos apenas en un dígito en sobrepeso y obesidad, y ahora estamos viendo 70% de sobrepeso. Entonces, primero frenar y luego revertir. ¿Para qué queremos revertir y frenar? Porque estamos ante un problema estructural de país.
¿Y por qué es integral la reforma? Porque habla primero de medidas de salud pública, como educación y prevención, también de medidas de atención médica. Tenemos que mejorar los servicios de primera entrada, sobre todo para localizar de una manera previa a los enfermos y también darles la atención adecuada y sobre todo preventiva. Y el tercer eje, que es el que me gustaría platicar hoy, es el regulatorio. Como todos ustedes saben, también el Congreso intervino en esta estrategia. Se aprobó en la última reforma fiscal un impuesto especial a los refrescos, un impuesto especial a las bebidas con alto contenido calórico, pero también existían dos grandes áreas y dos grandes instrumentos del Estado mexicano, que son la regulación de publicidad y de etiquetado, para cerrar esta brecha y para poder actualizar la norma mexicana a los mejores métodos que han generado evidencia internacional, a los mejores métodos en el mundo para seguir cerrando esta brecha. Entonces, de lo que se trata es de que las empresas de productos procesados, por ejemplo, puedan tener los mismos códigos de conducta regulatorios que ya iniciaron desde hace varios años en otras latitudes como Europa, que los tengan en México, tomando en cuenta pues esta combinación tan negativa que tenemos en indicadores de salud pública, y por eso nosotros planteamos estas medidas. No, sin duda que es un tema crucial para el desarrollo del país. Verónica, por favor. Sí, gracias, Miquel, por acompañarnos esta noche. Tú hablas de una emergencia sanitaria y me parece que hay un tema, digamos, muy interesante desde el punto de vista de política pública y de gobierno, porque hemos venido pasando por una transición epidemiológica, es decir, si antes la población se moría más, ¿no?, por enfermedades infecciosas, contagiosas, ahora lo hace en buena medida por enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?, el cáncer, diabetes, hipertensión, todo esto, la obesidad. Y eso implica también un cambio del paradigma de la atención del sector salud, es decir, pasar de suministrar vacunas, medicinas, tratamientos, intervenciones, a la parte de prevención, de regulación, que implica, digamos, a nivel de política pública, retos muy importantes, porque estás hablando ya de incidir en las conductas de la ciudadanía, es decir, modificar hábitos, prohibir o alentar ciertas conductas, y eso me parece un tema muy interesante sobre lo que te queremos preguntar en el tema de ya específicamente de la regulación. ¿Hasta dónde debe y puede la autoridad intervenir en la modificación de las conductas de ciudadanos, empresas y demás, ¿no? Sí. Es probable que te tenga que interrumpir en este bloque para ir al primer corte, pero si quieres avanzar un poco en la respuesta. Pues mira, yo empezaría con dos premisas que por sí mismas trazan el camino de la autoridad sanitaria. Primero, la propia Constitución establece que la autoridad sanitaria puede intervenir ante emergencias y puede tomar medidas extraordinarias. Ante eso y ante una emergencia sanitaria, creo que el rasero de intervención del Estado en aspectos privados pues es bastante más amplio, y es el caso. Es el caso de que la autoridad en este caso pueda intervenir para proteger primero a la población infantil en materia de publicidad, que se pueda arrogar facultades para determinar horarios y para determinar qué productos no se pueden transmitir en esos horarios en materia de publicidad, y después de arrogarse también facultades para efectos de establecer claramente la información en el etiquetado de los productos, porque lo que queremos es que la ciudadanía tome la mejor decisión de consumo, la decisión más racional en cuanto a su salud. Entonces, en ese sentido fue la reforma. Me permito explicar muy rápidamente en qué consiste la parte de publicidad, que entró en vigor el martes 15 de julio. Se establecen horarios, primero para proteger a la población infantil de ciertos productos con alto contenido calórico. Estos productos son por familias: los refrescos, la confitería, las botanas y los chocolates. Esto de 2:30 de la tarde a 7:30 de la noche entre semana, y los fines de semana de 7 de la mañana a 7:30 de la noche, con la intuición del calendario escolar, sobre todo porque en esos horarios es donde están más expuestos los niños.
Miguel, si me permites que te interrumpa, vamos al primer corte y regresamos. Bien, ya estamos aquí de regreso. En esta ocasión estamos analizando el grave problema de la obesidad en nuestro país. Miguel, nos quedamos en el tema de los horarios y otras medidas. La medida en materia de publicidad pues cierra con estas restricciones, pero además implementa, me parece que un mecanismo interesante para incentivar la reconversión de productos de alto contenido calórico a productos de baja densidad calórica. Esto es un sello de calidad que ofrece la COFEPRIS con criterios nutrimentales que se han usado en distintos países con éxito para reconvertir portafolios. Entonces no satanizamos, protegemos la exposición de los niños, hay evidencia que a menos exposición, menos consumo. Y la segunda parte de la estrategia y de la reforma es la medida de etiquetado. Vivíamos en un mundo de etiquetado voluntario, de panel nutricional, donde nos daban muchísima información. Hicimos un estudio donde el 0.02% de la población podía entender su aportación calórica de una primera mirada a la etiqueta. Pasamos a un etiquetado que establece el contenido total del empaque en calorías y el porcentaje de la fuente diaria que contiene ese empaque. Nada más eso. Esas son las medidas básicamente. Miquel, yo tengo un problema con el paternalismo y el prohibicionismo. Me gusta lo de las etiquetas porque es dar información para que la gente escoja con libertad. Me gusta lo de los bebederos porque es una forma de ampliar las opciones de consumo. Pero ya cuando empezamos con hay que prohibir que los niños vean esto y sobre todo la política fiscal de empezar a poner impuestos, a mí ya me empieza a generar mucho ruido esto y no creo que eso genere la educación de un mejor consumidor, que es a la larga lo que queremos. Por ejemplo, $1 al litro de bebidas azucaradas. Tú sabes que la demanda de estos productos es inelástica y que el impacto real va a ser mínimo. Si realmente la política fiscal buscara combatir el problema, ¿por qué no se etiquetaron estos recursos recaudados para el dinero recaudado hacerlo para bebederos? En realidad el gobierno está recaudando mucho en impuestos, en el GIEPS a comida chatarra, pero ese dinero quién sabe para qué va a ser. No va a ser para política antiobesidad. Entonces, quisiera saber tu opinión de la política fiscal antiobesidad, que a mí no me parece que tenga ese propósito, sino más bien fines recaudatorios. No me gusta. Qué bueno que me haces esa pregunta, Luis Carlos, porque yo tengo experiencia fiscal y en la clasificación en materia de impuestos, pues hay impuestos puramente recaudatorios que tienen que ser equilibrados en cuanto a la proporcionalidad de los mismos, pero también hay impuestos diseñados no para recaudar, sino para disuadir conductas. Y esos son los impuestos especiales. Y los impuestos especiales se han utilizado para disuadir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Y en este caso el legislador me parece que entra a un espacio donde reconoce y diagnostica la emergencia sanitaria, deriva también las causas, multifactorial otra vez, pero se da cuenta de que México es per cápita el primer consumidor de refrescos del mundo. Estamos hablando de una fuente sin valor nutrimental, con alto contenido calórico y que encuadra perfectamente en la definición de lo que tiene que ser un IEPS. No se puede etiquetar el recurso de manera directa a través de la ley de ingresos, se tiene que hacer por disposición constitucional a través del presupuesto. En la Cámara de Diputados se tendrá que definir qué política pública requiere, qué necesidades presupuestales. Y en la parte de intervencionismo me parece otra vez que el argumento de emergencia sanitaria es válido. Yo tampoco soy partidario de la intervención del Estado en los mercados, pero sí soy partidario de la intervención del Estado en los mercados cuando se presentan distorsiones. Y una distorsión claramente que amenaza estructuralmente al país, pues es la emergencia sanitaria por obesidad. Salud pública. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que en este tema de la política fiscal no hay metas,
O sea, no se dice, este impuesto va a contribuir a reducir la obesidad en tanto por ciento. Yo sé que es difícil saber eso. Creo que el impacto va a ser limitado porque la demanda es muy inelástica y porque además las sustituciones hacia marcas de menor precio. Y si nos vamos a impuestos, pues habrá que poner impuestos a las garnachas, a los sopes, en fin. Yo creo que esta política fiscal no va a ayudar mucho y yo creo que sí confunde y opaca el hecho de que hay medidas más de fondo como la información para que construya. O sea, yo lo que quisiera es construir un consumidor informado y responsable. Creo que ustedes con el ITECAO van en el camino correcto, pero creo que la política fiscal, y quiero dejar este registro nada más, probablemente no ayude en ese sentido. Pues, mira, siendo un tema multifactorial, repito, en el impuesto al refresco, creo que no se cometieron errores que algunos otros impuestos a los refrescos han cometido. El fenómeno de consumo durante los últimos 10 años se había acercado siempre a las presentaciones familiares. Es decir, se ha cargado el consumo de refrescos a las presentaciones familiares. Y el fenómeno económico era que los mililitros de las presentaciones familiares eran mucho más baratos que los mililitros de las presentaciones pequeñas. Y por eso se establece el peso por litro, o por mililitro, porque ya no le permites hacer arbitrajes a los productores y encauzarlos al tamaño. Déjame decirte que cómo confluye o cómo converge esa política con la de etiquetado. En un refresco de 3 litros, el etiquetado lo que va a decir es que son 1.260 calorías y que eso es el 320% de la ingesta diaria en materia de calorías de fuente de azúcar. Entonces creo que sí hay integralidad. Desde luego respeto cualquier posición en relación con los impuestos especiales. Hay evidencia en México de que se han disminuido consumos de productos también inelásticos en el pasado, pero lo más importante, y también está en la reforma, es generar un observador de correlaciones, de causas y efecto. Y la Secretaría de Salud planteó en la presentación de la estrategia un observador que va a medir todas las políticas públicas, los efectos en prevalencias, en la Encuesta Nacional de Salud Pública, y así podremos darnos cuenta de cuáles son los errores y los aciertos, y las reformas no están escritas en piedra, podremos modificarlas y precisarlas. Pepe. Sí, ¿cuánto tiempo creen que lleve reducir la tendencia de crecimiento de la obesidad? Primero el consumo y luego la obesidad. Pues estamos hablando la verdad es que de un mediano plazo. Ese mediano plazo tendría que verse pues en un par de encuestas nacionales de salud. Yo te diría que hacia finales de la administración empezaríamos a ver señales no de revertimiento, pero sí de freno a estos porcentajes en obesidad, diabetes y sobrepeso, y esto acompañado desde luego también de identificaciones mucho más precisas de la población enferma. Tenemos que tener muchos más pacientes en control en materia de diabetes porque es mucho más barato para el Estado financiar el tratamiento de diabetes 1, 120 pesos al año se gasta el IMSS en diabetes 1, y en diabetes 3 se gasta 120,000 porque ya tenemos problemas de insuficiencia renal. Y como decía Verónica acertadamente, tenemos que transitar de lo curativo a lo preventivo, porque no va a haber dinero que alcance si las prevalencias siguen subiendo. Nada más decirles, en cardiovasculares y diabetes el IMSS gasta 53,000 millones de pesos al año, lo que es 1/3 del presupuesto total en salud y lo que rebasa el 100% del presupuesto total del sector público en medicamentos. Son unas cifras tremendas. Vamos a ir a nuestro segundo corte, vamos a regresar. Tú te quedaste con una intervención, inmediatamente empezamos contigo. Claro que sí, gracias. Estamos tratando el tema de la obesidad.
Muy bien, ya estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa. Hoy estamos tratando el tema del impacto a la salud pública de la obesidad y la diabetes. Verónica. Yo nada más quería preguntarte, Miquel, si hay alguna manera de medir o tiene, digamos, la estrategia contempla cómo medir el índice calórico en todos esos productos que no están justamente empacados y envasados y que no pueden tener una etiqueta y que forman parte, digamos, de la dieta cotidiana de los mexicanos. Luis Carlos mencionaba las garnachas, los sopes y la cantidad de comida que efectivamente comemos, ¿no?, en establecimientos informales, y que si hay alguna manera de medirlo ahí. Yo creo que tres maneras. Lo primero, de educar. Tendríamos que buscar establecer en los menús calorías, las calorías expresas, que hiciéramos también paquetes de comida de la calle, porque no hay menús, y se los informáramos a la gente, y también que hiciéramos mucha promoción y mucha educación en la lectura de las etiquetas. Creo que son tres medidas muy básicas que nos pueden ayudar en ese sentido. Y de aplicación cotidiana, sin duda. De aplicación cotidiana. Bueno, en varios de los cortes estábamos comentando que una pregunta que quisiéramos formular, digamos, por la mesa. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo llegamos a este punto de quiebre, ¿no? ¿Cómo se fueron acumulando? ¿Qué cosas se hizo mal? ¿Qué cosas se dejó de hacer? Pero también se han hecho cosas buenas, ¿no? Pero... Obviamente existen escuelas de pensamiento que tratan de explicar esto, de la parte endógena, de la parte exógena, pero lo que creo que hace más lógica es el cambio de hábitos que se generó en México a partir de su industrialización, de la emigración del campo a la ciudad, de la ocupación laboral de las mujeres. Se dejaron de lado los hábitos alimenticios, la preparación de los alimentos por parte de las mamás. La comida como tal incrementó en sus aditivos artificiales, incrementó en sus azúcares, en sus grasas, en sal. La gente dejó de comer en las casas y esto lo explica también la prevalencia. Estamos hablando que a partir de los 80 pues crecimos de un dígito a 70% sobrepeso. Miquel, pero este fenómeno es común a muchas economías emergentes. ¿Por qué México más que otras economías emergentes? Una causa endógena que se ha planteado entre los científicos, pues es el gen mexicano que tiene alguna predisposición a... yo no me declaro especialista, solamente relato lo que he leído, pero que habría alguna predisposición genética, sobre todo la diabetes, y hay muchos estudios en este sentido. Muy bien, quisiera pasar entonces a las conclusiones, Pepe, que empezar por ti. Bien, hay una parte que no está quizá muy bien cubierta, que es la enseñanza, la escuela, para preparar a los niños, concientizarlos, informarlos y concientizarlos. ¿Qué se hace en este campo específicamente para las nuevas generaciones? Porque ya perdimos varias generaciones de gordura, ¿no? Sí, bueno, mira, en principio los lineamientos para efectos de los alimentos en las escuelas están próximos a salir. La reforma constitucional en materia educativa mandató al Ejecutivo hacerlo y están próximos a ser emitidos. La aplicación será la Secretaría de Educación Pública, y en la Estrategia de Salud Pública, junto con la SEP, la Secretaría de Salud está planteando que se lleve como, no como materia, pero que sí se incluya en alguna de las materias, esta educación en materia alimentaria, Pepe. ¿Y el ejercicio en las escuelas Y también? el ejercicio, desde luego, que corre a cargo de la propia Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública. Sí, yo creo que en ese sentido sí estamos ante un reto, pues sí, mayúsculo. No solamente es un asunto de presupuesto, no solamente es, como lo apuntabas en la primera parte, es un asunto de hábitos. Yo creo que sí tiene que ver con un cambio de estilo de vida incluso, ¿no? Quizás sea algo como más profundo en ese sentido, el tipo de alimentación. Apuntabas las causas, por ejemplo, me llama la atención. Me llama la atención, no quiere decir que no esté de acuerdo, la inserción en pleno de las mujeres a las prácticas laborales, las modificaciones en las dietas domésticas. Y todos estos impactos, pues se replantea casi un nuevo estilo de vida, ¿no? Así es, y creo que ha habido esfuerzos muy importantes, sobre todo en el sector privado, donde ya hay empresas que son empresas bastante intensivas en capital humano, donde lo que se ha hecho es ofrecer algunos incentivos a los empleados que bajen de peso, por ejemplo, generar días libres o viajes a los empleados que bajen de peso, o también cortar en algún momento del día el trabajo para hacer ejercicio, y todas esas cosas permean. La apuesta yo la haría en el fondo en los niños,
en la población adulta la prevalencia me parece que va a quedar estacionada, y donde tenemos que trabajar es que en los niños se generen los hábitos. Muchas veces los niños son los que nos dicen a los papás qué hacer, y creo que por ahí es el camino. Verónica, tus conclusiones. Sí, yo nada más diría, para concluir, que esta semana se presentó también la estrategia a nivel de las 31 entidades federativas, y me parece que ahí hay un reto también importante, porque sin duda a nivel local muchas de las políticas para que tenga éxito esta estrategia deben de funcionar, y espero que los gobiernos locales en temas desde agua potable, que es a nivel municipal, el que haya espacios para hacer ejercicio, el que haya condiciones de seguridad pública, es decir, hay muchas acciones a nivel local que se tendrán que implementar para que esta estrategia funcione, ¿no?, a nivel nacional. Luis Carlos. Pues felicidades por estar haciendo esto, es un reto mayor. Lo único que yo anoto es el riesgo del ilusionismo legislativo, que significa creer que por poner en la ley algo se va a convertir en realidad. Hay 8 entidades que ahorita, por ejemplo, están legislando que debe haber bebederos en las escuelas, sin darse cuenta que a veces ni siquiera hay el agua potable. O bien que debe haber educación física cuando ni siquiera hay un espacio para hacerlo. Entonces, el ilusionismo legislativo y el prohibicionismo, yo creo que son dos enemigos que parecen ser buenos, pero acaban siendo muy malos, y yo estoy a favor de COFEPRIS. La información y el consumidor responsable creo que es la mejor solución de largo plazo. Pero este fenómeno es extensivo a otros casos. Yo muchos. lo comparto, a muchos casos. Una última reflexión sobre este tema. Pues decirles que, como dice bien la mesa, la mesa cuadrada. Esta reforma no termina con su anuncio. Lo más importante es la implementación, el seguimiento, la medición, y si hay algo que se pensó y se concibió y no se ajusta a la realidad, hay que cambiarlo. Y la apuesta es por modificar hábitos, por no satanizar productos, y también por aspirar a que en el futuro próximo la población tenga más capacidad de consumo y más productividad. La verdad es que deseamos mucho éxito a este programa, por el bien del país. Muy bien, Pepe, ¿alguna cuestión que quisieras apuntar? Quedan algunos segundos. No, pues ojalá haya éxito, como dicen todos, pero yo coincido con Luis Carlos. No hay sanción económica que inhiba el consumo. Yo creo que el refresco gaseoso va a seguirse consumiendo a pesar del peso por litro. Bueno, ya veremos qué otras medidas. Esperemos que en unos meses más podamos platicarse un balance de cómo va el programa, sobre todo porque pues tiene un impacto, como tú bien señalas, en las escuelas. Va a empezar el año escolar precisamente en los próximos días, en el mes de agosto. Bueno, ahí será una prueba muy importante para la aplicación de estas medidas y dejar atrás el, ¿cómo le llamaste? Ilusionismo legislativo, es un buen término. Bueno, pues muchas gracias, que tengan ustedes una buena noche.